19 de octubre de 2025, estamos de regreso en el mundo ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Israel aseguró que está comprometido con el cese del fuego pese a los múltiples bombardeos que perpetró este domingo en el sur de la Franja de Gaza, dejando al menos 33 muertos en todo el enclave. Al tiempo informaron que se retomó el paso de ayuda humanitaria que había sido suspendido. Nuevo capítulo de tensión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos. Gustavo Petro respondió que Donald Trump está engañado por sus asesores. Esto luego de que el republicano lo tildara en Truth Social de líder del narcotráfico y dijera que cancela la entrega de subsidios al país andino. En Bolivia hay máxima expectativa en medio de la jornada de balotaje presidencial. Las urnas han ido cerrando paulatinamente tras una jornada que transcurrió sin mayores inconvenientes. El expresidente Evo Morales votó en Cochabamba y aseguró que ni Rodrigo Paz ni Jorge Tuto Quiroga representan al movimiento social ni a los indígenas. Tenemos reporte. Damos inicio en Oriente Medio porque Israel dijo que reanuda el alto el fuego tras una jornada de ataques contra el sur de la Franja de Gaza, que dejó al menos 33 fallecidos. Según Tel Aviv, los bombardeos fueron una respuesta a un ataque de Hamás contra soldados israelíes en el sur del enclave, que dejó 2 muertos. Medios israelíes informaron además que se retomó el paso de ayuda humanitaria, que había sido suspendido hasta nuevo aviso. Ampliamos sobre la jornada a continuación. El alto al fuego en Gaza pende de un hilo. Hamás e Israel se han acusado mutuamente de haber violado la tregua. Autoridades gazatíes denunciaron ataques que dejaron varios muertos y cientos de heridos en el enclave. El domingo se reportaron víctimas palestinas siendo trasladadas al hospital Al-Aqsa tras un bombardeo israelí en Deir al-Bala. Eran civiles que estaban siendo bombardeados mientras estaban sentados allí. No tenían misiles, ni armas, ni nada. Israel, por su parte, dijo que atacó objetivos en Rafah en respuesta a un ataque de Hamás contra soldados. Hoy el ejército de Israel anunció que terroristas dispararon un misil antitanque y dispararon contra nuestras tropas que operaban en la zona de Rafah para desmantelar la infraestructura terrorista. Todo ello de conformidad con el acuerdo de alto el fuego. Además advirtió que terminó el plazo de 72 horas para que Hamás entregue los restos de los 16 rehenes que aún se encuentran en Gaza. Esto luego de que las autoridades israelíes identificaran 2 cuerpos más de rehenes y que continúan los esfuerzos para localizar al resto de rehenes utilizando equipo pesado. Hasta que no se entreguen todos los cuerpos, la oficina del primer ministro anunció que el paso de Rafah continuará cerrado hasta nuevo aviso. Lo que sí busca el gobierno de Netanyahu es nombrar la guerra de 2 años. Propuso al gabinete aprobar el nombre de Guerra de Redención. Esta es la guerra de redención de nuestro pueblo, como continuación directa de la guerra de la independencia. Hamás anunció que encontró otro cuerpo de un rehén israelí y dijo que será devuelto si las condiciones del terreno lo permiten y que cualquier escalada del conflicto interferiría en la búsqueda. Cambiamos de tema. En un nuevo capítulo de las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, Donald Trump catalogó a Gustavo Petro de líder del narcotráfico y condenó la gestión del Ejecutivo de Bogotá con respecto al tráfico de drogas. Al tiempo, anunció que suspende la ayuda otorgada a la nación andina. Petro no tardó en responder, negando tajantemente tener vínculos con grupos ilegales. A su vez, la Cancillería colombiana rechazó lo que llamó la amenaza directa contra la soberanía nacional y anunció que acudirá a todas las instancias internacionales para defenderla. Para analizar el panorama, conectamos con Sandra Borda. Ella es profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Yo le doy la bienvenida a France 24. ¿Qué tan acertada es desde su perspectiva esta decisión en materia de política exterior? Hola, muy buenas tardes. Yo creo que la forma de entendimiento entre los dos presidentes a través de redes sociales ha ido escalando rápidamente y desafortunadamente creo que eso no redunda en beneficio del mejoramiento de las relaciones entre los dos países y del logro de los objetivos que se han propuesto conjuntamente. Los dos países han coincidido en que la guerra contra las drogas y la guerra contra las organizaciones criminales se tiene que librar sin cuartel y que
que para ello necesitan cooperar. Y este tipo de desentendimientos y este tipo de acusaciones y de insultos no le están haciendo ningún favor a las formas de cooperación entre las dos naciones. Así que creo que el llamado ahora tiene que ser necesaria y obligatoriamente a desescalar el lenguaje, a regresar a los conductos regulares de la diplomacia tradicional y a tratar de enmendar un poco las relaciones entre los dos países para poder continuar con el avance de los distintos temas con los que lidian ambos estados en materia internacional. Bueno, hemos visto decisiones de Trump que tienen más que ver con su ideología que con el bienestar de Estados Unidos. En este caso, ¿qué análisis hace usted? Sí, yo creo que lo preocupante, particularmente no solamente del tono del pronunciamiento, sino del contenido en el que se confirma, y hoy Lindsey Graham, un senador estadounidense republicano, lo está confirmando, que va a haber, digamos, castigos de carácter arancelario, y creo que eso es a lo que se refiere Trump cuando dice que se van a retirar los subsidios y los pagos, que eso no es lenguaje técnico de la cooperación binacional, pero que probablemente puede estar haciendo alusión a algún tipo de incremento de los aranceles. La cooperación en materia económica y social entre los dos países se ha reducido sustancialmente, así que puede que el campo que más se ve afectado sea justamente el de la cooperación militar, en cuyo caso creo que eso solamente redunda en un efecto negativo para ambos estados, pero incluyendo el mismo Estados Unidos, porque creo que retirarle la cooperación a Colombia para combatir las drogas ilícitas y para combatir las organizaciones criminales, pues simple y sencillamente va a hacer algo que beneficie a esas mismas organizaciones y que vaya en contra de la seguridad y de la salud de los ciudadanos de ambos estados. Entonces, no veo cómo esa decisión va a avanzar de alguna forma esta propuesta dura que tiene Estados Unidos de ponerse mucho más sólido y contundente en materia de la guerra contra las drogas ilícitas y las organizaciones criminales. Entonces, ¿qué tan significativo, pero también qué tan real puede ser esta suspensión de lo que él llama la ayuda estadounidense a Colombia, si tenemos en cuenta que en reiteradas ocasiones pues Trump publica medidas que son más una amenaza que un hecho? Sí, el problema es que se hizo la publicación y después de la publicación, como lo mencionaba antes, hay un pronunciamiento en Twitter de Lindsey Graham, que es un senador republicano muy cercano a la administración, en el que confirma que tuvo una conversación con Trump y dice que la decisión del presidente Trump es la de golpear, hitting, mucho más fuerte a Colombia para que se ponga más en línea en materia de la guerra contra el narcotráfico. Yo creo que lo que vamos a ver seguramente en el transcurso de la semana van a ser anuncios mucho más claros del Departamento de Estado acerca de cuáles van a ser las medidas que se van a implementar en contra de Colombia. Estas amenazas del presidente Trump, digamos, unas veces se cumplen y otras veces no se cumplen, pero cuando no se cumplen, eso sucede porque se generan canales de comunicación mucho más prudentes, mucho más tradicionales para iniciar negociaciones, y son esas negociaciones las que terminan por desescalar un poco el lenguaje duro y las medidas duras de Washington. Yo creo que ese ha sido el caso, por ejemplo, de la relación con México. Desafortunadamente, en el caso de Colombia, esos canales tradicionales están muy deteriorados, hay muy poca comunicación fluyendo por los canales tradicionales diplomáticos. El nuevo gobierno en Washington no ha tenido una conversación directa ni con la canciller colombiana ni con funcionarios de alto nivel, sino más bien con funcionarios de nivel, se ha mantenido la conversación con funcionarios de niveles medios, y esto solamente contribuye a deteriorar muchísimo la relación. Entonces, estamos en el peor de los escenarios porque tenemos un escenario de escalamiento del lenguaje y de los insultos que amenaza con deteriorar aún más la relación entre los dos países, y simultáneamente muy pocos entendimientos de carácter diplomático. Pues Sandra, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. No, con muchísimo gusto. Un saludo. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe y señaló que mató a 3 supuestos narcotraficantes, a los que vinculó con la guerrilla colombiana del ELN. Se trata del 7º ataque contra navíos desde que el gobierno de Washington desplegó a sus fuerzas en la zona, en medio del declarado combate del presidente Donald Trump contra el narcotráfico.
Hasta el momento en ninguno de los hechos se han presentado pruebas de que las lanchas sí estuvieran cargadas con drogas. El anuncio de este domingo fue hecho por el secretario de Guerra Pete Hegseth, quien dijo que la embarcación navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. En Bolivia hay expectativa ante los resultados de la jornada de balotaje. Las urnas empezaron a cerrar a las 5 de la tarde, hora local. Natalie Iriarte, corresponsal de France 24, nos amplió desde Santa Cruz de la Sierra cómo transcurrió allí esta segunda vuelta de las presidenciales. En Santa Cruz se vivió una jornada pacífica y marcada por la inasistencia de los votantes. Nos encontramos en algunas de las mesas que todavía se encuentran trabajando, puesto que comenzaron la jornada con 1 hora de retraso debido a la inasistencia de los ciudadanos que debían ser jurados electorales. En muchos grupos vecinales nos comentaba la gente que se tuvieron que llamar a otras personas del barrio para que vengan como jurados electorales y así poder hacer la apertura de mesas. Por eso, hasta ahora, con 1 hora de retraso, se hará el cierre en las mesas que todavía pueden ver, como la que está a mi espalda. Esta jornada, el Tribunal Supremo Electoral llamó a la población cruceña a que asista. Sin embargo, también en otros departamentos se ha registrado una baja asistencia. En las provincias, mucha gente comentó de que no logró llegar a su recinto electoral debido a que no tenía una forma de transportarse. Estas han sido algunas de las circunstancias que marcaron la jornada y recordemos que el padrón electoral en estas urnas está marcado por ciudades de gran importancia y departamentos como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí y Tarija. Tarija es el departamento desde donde viene Rodrigo Paz y Cochabamba el departamento natal de Tuto Quiroga. Recordemos que ninguno de los dos candidatos ha podido conquistar el voto en sus ciudades y departamentos natales, dado de que en la primera vuelta no ganaron ninguno de los dos en sus departamentos. Actualmente va a comenzar el conteo de votos y muy pronto podremos saber quién será el candidato que se lleva la banda presidencial. Vamos a Venezuela, donde miles de fieles católicos celebraron la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros 2 santos del país latinoamericano. El Papa León XIV realizó la ceremonia en el Vaticano, por lo que cientos de personas se reunieron durante la madrugada para ver la transmisión. Hernández fue conocido como el médico de los pobres por su atención a miles de personas en Caracas durante la pandemia de gripe española y se le atribuye en la curación de una niña que recibió un disparo en la cabeza y de un hombre que se curó tras ser encomendado a él pese a sufrir una falla multiorgánica. Vamos a China. El presidente Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a la nueva líder de la oposición en Taiwán, en el que le pidió avanzar en los esfuerzos para estrechar lazos y lograr la reunificación. La diputada Chen Li-Wung, que fue electa el sábado como la jefa de la principal formación opositora en el Parlamento, se comprometió a promover la paz con China y rechaza el aumento del gasto en defensa del presidente Lai Ching-te. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Xi Jinping pide la reunificación en un mensaje a la nueva líder de la oposición en Taiwán. El presidente chino felicitó a la diputada Chen Li-Wung, electa el sábado como jefa del partido Kuomintang, en unos comicios internos opacados por acusaciones de interferencia por parte de Beijing, que considera a Taiwán parte de su territorio. En su papel como líder del Partido Comunista de China, Xi Jinping pidió a Chen estrechar lazos comunes. El secretario general espera que los dos partidos políticos puedan fortalecer su base política común y unir a la mayoría de la población de Taiwán con el fin de profundizar los intercambios y la cooperación, impulsar el desarrollo común y promover la reunificación nacional. El gobierno taiwanés del presidente Lai Ching-te rechaza los reclamos de soberanía de Beijing y ha propuesto elevar el gasto en defensa hasta el 3% del PIB, en medio de la creciente tensión en el estrecho de Formosa, pero su partido perdió la mayoría en el Parlamento y es superado por el Kuomintang. Chen, una abogada de 55 años que será la segunda mujer en liderar el partido, aboga por estrechar lazos económicos con China, se opone al elevado gasto en defensa y promueve la aceptación de la identidad china. Tras la victoria, se comprometió a promover la paz con Beijing.
No debemos permitir que Taiwán se convierta en un alborotador. La paz entre ambos lados del estrecho no solo es la mayor expectativa y la base del bienestar de las personas a ambos lados, sino también la tarea más importante. Nunca puede haber conflictos ni conflictos militares en el estrecho de Taiwán. Taiwán celebrará elecciones municipales el año próximo, un importante termómetro de cara a las presidenciales de 2028. Así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.